el objetivo, más que todo, es más esta clase y varias de las que tienen ustedes en el sílabo, es para, como les comenté el otro día, para que sea discutido entre los dos. Y una manera de ser discutido entre los dos es crear un caso clínico. Pero no dan manera de presentar ese caso clínico si no tienen idea de lo que tenemos que estar. No le van a sacar el provecho. Así es que nos bypassaremos esa vía y iremos por la tradicional. Y entonces, la tradicional, ya no vamos a perder el tiempo, entonces lo tienen allí en la clase, ¿no es cierto? En el lado virtual, así es que ya cuáles son los objetivos, cuáles son los logros a los cuales ustedes tienen que llegar antes de llegar al objetivo principal de la recesión. Entonces, por un tema de tiempo, ese que estemos agotados, lo vamos a pasar. Listo. La pregunta del $1.000.000 es, levanten la mano ahorita, ¿quiénes no quisieran tener $30 millones en la mano? ¿Quiénes no quieren tener? ¿Quiénes quieren tener 30 millones ahorita? Y si les digo, ¿quiénes quieren tener al menos $2 millones ahorita? ¿Nadie? ¿Nadie quiere dos? ¿Un poquito? No, estás libre de seguimiento profesional. ¿Quién quiere tener $2 millones ahorita? Libre de impuestos. Vamos a hablar de un problema que se presenta 30 millones de casos al año. Y este problema del que vamos a hablar en los próximos minutos condiciona 2 millones de muertes fetales en el mundo. O sea, son cifras nada despreciadas. ¿Entiendes? Por eso es que el tema que vamos a tocar hoy día es un tema de salud pública a nivel mundial. Que se lleva a 2 millones de bebés en el mundo por año. Promedio, o más, o menos. Y lo que es más impactante es que cuando ustedes ponen el rótulo de un bebé de restricción de crecimiento intrauterino, ustedes lo están marcando el resto de su vida. Ustedes lo van a marcar el resto de su vida. Ustedes ponen el rótulo de RCI o a un bebé, a un feto, están diciéndole tiene entre 6 y 10 veces más posibilidades de morirse intraútero. Están diciéndole a ese bebé que cuando nazca tiene mayor riesgo de comportarse peor que un prematuro normal, con trastornos metabólicos, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, riesgo de sepsis, enterocolitis necrotizante. Le están diciendo que ese bebé, cuando esté en la época de la infancia, va a tener alteración del neurodesarrollo. Van a decirle a ese bebé que cuando esté en la época de la adultez, de la adultez mayor, en la tercera edad, va a tener mayor riesgo de hacer enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria aguda, enfermedad cerebrovascular, dislipidemia, trastorno de enfermedad metabólica, que está bien boba para todo, mayor riesgo de Alzheimer, mayor riesgo de osteoporosis. Pues ustedes ponen el rótulo de RCI a un bebé de manera incorrecta, miren cómo es marcado. Por ello es que lo más importante es que ustedes sepan colocar, yo a mis alumnos, a mis internos, a conscientes, colócale bien nombres y apellidos a tu enfermedad. Porque si no sabemos colocar correctamente el nombre y mucho menos el apellido, pueden marcar el resto de su vida del bebé. Y este es uno de los problemas que ha roto una serie de paradigmas en los últimos años. Si bien en la medicina se rompen paradigmas cada nada, en la obstetricia un poquito menos, pero dentro del aspecto de la obstetricia ese es uno de los problemas que más paradigmas han roto en el último tiempo. Yo me acuerdo cuando mis grandes profesores, yo estaba así de alumno y me enseñaban mis grandes profesores, me decían, si tú sacas a un bebé chiquitito de la pancita, mejor dicho, sácalo de una vez, porque apenas lo sacas,
ese bebé recupera rápidamente su peso. Porque adentro no recibe nutrientes, no recibe oxígeno, ¿no es cierto? Pues sácalo y acá se recupera, saber que se recupera rapidísimo. Y eso es lo que me enseñaron mis grandes maestros. Y no es que estuvieran errados, sino que era evidencia que se tenía hasta ese momento. Hoy en día la evidencia es algo completamente diferente. Si ustedes tienen a un bebé que lo rotulan de RSU, ese bebé tiene una reprogramación celular. ¿Qué quiere decir eso? Sus células funcionan de una manera completamente diferente a un feto sin ningún problema de eso. Su sistema cardiovascular funciona de otra manera, su sistema metabólico funciona de otra manera, su sistema neurológico funciona de otra manera, su sistema endocrino funciona de otra manera. Y por más que lo saquemos del exterior, para la redundancia, ¿no es cierto? Uno lo saca al interior, ¿no es cierto? Por más que salga fuera del útero, ¿sí? Ese bebé, esas células siguen funcionando de esa manera. Claro, recuperan el peso, sí, probablemente lo recuperan muy rápidamente y desde la perspectiva del peso se equiparen a un feto sin ningún problema y sin pronto de RSU. Pero ya estos bebés funcionan de otra manera. Su chip está así. Y no hay manera de resetear ese chip y que diga, mira, olvídate que fuiste a RSU y empieza a funcionar como un feto normal. Eso ya no puede. Por eso es que queda marcado el resto de su vida. Y por eso un bebé que nace con restricción de crecimiento tiene que cuidarse toda su vida. Ejercicios, buena dieta, controles periódicos, hipertensión, neuro, reumato. ¿Sí? Ese es el impacto de la restricción de crecimiento intrauterino. Por eso tiene que aprender ahora a ponerle bien el nombre. Y a ponerle ahora los apellidos correctos. ¿Listo? Más o menos, dependiendo de la serie, el protocolo, los estudios que ustedes revisen, pues se presenta el número cabalístico de obstetricia es, que espero que no sea su nota final. ¿Cuál es el número cabalístico? Listo, sabes plaquear, ¿no es cierto? 10. Ese es el número cabalístico, ¿sí? Alrededor del 10% en RPM, alrededor del 10% en amenaza de parto prematuro, alrededor del 10% en preeclampsia, alrededor del 10% en RSU. Que dependiendo de la serie que uno revise y la población a la cual uno se enfoque, puede ser menos o puede ser más. Si me enfoco solamente en población de alto riesgo en RSU, puede llegar a ser un 20% de presentación. Si me dedico solamente bien controladito a la población de bajo riesgo, incluso puedo bajar hasta el 5%. Pero en promedio es alrededor del 10%. Entonces hemos dicho que es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Muy fuerte. Y entonces aparece la famosa definición de lo que es una restricción de crecimiento intrauterino. Y entonces, ¿quién sabe más o menos? ¿Tiene una opinión? ¿Qué es una restricción? ¿Cómo la definimos esta restricción? Cuando el producto no alcanza su potencial, es lo que yo llamo la definición filosófica. ¿Sí? Sabemos que desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, pues se empieza a ver toda una nueva expresión genómica de ese nuevo ser, lo que se llama el famoso genomic imprinting, esa huella genómica única, individualizada. Y entonces dependerá de una serie de factores asociados, mediadores ahí internos, externos, que hará que se expresen unos genes y otros, y que finalmente hace que vayan por acá arriba, ¿no es cierto? Bien macucón, rechonchito, grandecito, gordito ese bebé, o que con el perdón de Tribilín vayamos por este lado, ¿no es cierto? Todo flaquito, medio rascuacha, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De qué depende? De la expresión genética, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, esa es la definición filosófica, ¿sí? Que yo le llamo filosófica. Aquel bebé que no logra completar su potencial de crecimiento genéticamente determinado. El problema es que no tenemos hoy en día una manera de poder evaluar ese potencial de crecimiento genético de cada ser humano. ¿Listo? Y entonces, con esta definición se rompieron otra serie de paradigmas en la restricción de crecimiento. Y entonces aparece que no todo bebé entonces chiquito es necesariamente un bebé con problemas. Ni todo bebé taipa es un bebé que está bien. Porque ¿qué pasa si su potencial de crecimiento genético decía que para llegar a la semana 38 tenía que pesar 2 kilos?
y llega a la semana 38 con 2 kilos. ¿Está bien ese bebé? Claro, pues si su genoma decía que tenía que llegar a la semana 38 con 2 kilos y llega con 2 kilos, está bien, completó todo su desarrollo de potencial genéticamente determinado, ¿no es cierto? Claro, si yo lo saco y se lo entrego al neonatólogo, ¿qué me va a dar el diagnóstico al neonatólogo? Pequeña enfermedad gestacional. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero bueno, ese bebé completó lo que tenía que completar en su desarrollo genético. Pero si yo saco a un bebé que pesa 3 kilos 250, que es el peso promedio de un feto de término, a las 38 semanas, pero resulta que su genoma decía que tenía que pesar 4 kilos a las 38 semanas, ese bebé está bien. ¿No? Algo pasó en el camino que no logró llegar a los 4 kilos. ¿Sí? Pero si yo lo saco a ese bebé al neonatólogo, ¿qué me va a decir el diagnóstico del neonatólogo? Peso adecuado para la gestación. ¿Sí? Entonces, acá se rompieron otra serie de paradigmas con esta simple definición. Pero no es operativa. Y entonces hay que llevarlo a la práctica. Y en ese interín de tratar de llevarlo a la práctica aparece una serie de definiciones más que uno tiene que tener presente. Primero, que es un pequeño paralaje gestacional, que es un pequeño paralaje gestacional anormal, que es una restricción de crecimiento intrauterino. Y para ello no solamente nos tenemos que valer de la ecografía, ¿sí?, y del ponderado fetal ecográfico estimado, que sale de una biometría básica, ¿no es cierto? Tengo que medir perímetro cefálico, tengo que medir diámetro parietal, tengo que medir circunferencia abdominal, fémur, y con eso pues el ecógrafo me bota un ponderado fetal ecográfico, dependiendo si tomo las 4 variables, hazlo 4, si tomo 3 variables, hazlo 3, pero no un ponderado fetal ecográfico estimado. Y entonces, con esa ecografía que me dice que el bebé está pequeño, bajo peso, ahora sí digo que tiene una restricción de crecimiento intrauterino. Con los ponderados. Por eso, le hago la ecografía, haces la ecografía, ¿sí? Y la ecografía te dice que el ponderado fetal está en el percentil 9. Hasta ahí estamos, ¿no? Ecografía y ponderado fetal. ¿Podemos decir que hay restricción de crecimiento? Pues no, ¿no es cierto? Solamente decimos que es un feto pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué el percentil 9? ¿Por qué no el percentil 10? ¿Por qué no el percentil 8? ¿Por qué no el percentil 5? ¿Por qué se nos ocurrió el percentil 10? Y es que no hay evidencia que justifique que sea un percentil u otro. Nos manejamos en función de consensos. ¿Listo? Y el consenso más importante en la restricción de crecimiento fue el consenso de 2016, y ya cuántos años, ya casi para 10 años, que a través del procedimiento de Delphi pues, se hizo este consenso de restricción de crecimiento y se tomaron una serie de definiciones que hasta la fecha siguen vigentes. Entonces, no solamente basta tener un bebé que pese por debajo del percentil 10, porque si ustedes tienen un bebé que pesa por debajo del percentil 10, tengo que ponerme a encajar ahora acá. ¿Dónde lo encajo? ¿Es un pequeño normal? ¿Es un pequeño anormal? ¿O es una restricción de crecimiento? Muchas de las cosas que yo les estoy diciendo es lo que nosotros adoptamos en un hospital y que es básicamente referencia del Hospital Clínico de Barcelona. Muchos de sus protocolos, como comentaban nuestros compañeros, pues los adoptamos nosotros en el hospital. Este es un centro de referencia materno-perinatal importante a nivel mundial del Clínico de Barcelona. Entonces muchos de sus protocolos los adaptamos a nuestro medio y a nuestra realidad, los adoptamos nosotros en el hospital al menos. Entonces bastante de la terminología que vamos a hablar es lo que dice el protocolo clínico de Barcelona. Y entonces lo primero que tienen ustedes que dilucidar es cuándo decirle pequeño, cuándo decir que es un pequeño anormal y cuándo es que tiene una restricción de crecimiento. Y entonces una vez que tiene un bebé pequeñito, lo primero que uno debe decir es pequeño, porque debe ser pequeñito, porque el papá mide 1,30 m, la mamá mide 1,30 m, pues el bebé de forma que mide 2 metros, ¿no es cierto? A menos que le veamos al compadre, ¿no? El padre mide 2 metros de repente, ¿no? Pero en senso estricto y lógico es que no hay forma, ¿no es cierto? No hay forma. Y entonces lo siguiente que debo preguntarme es, ¿este bebé tiene alguna afectación? ¿Está mal ese bebé? ¿Viene con problemas ese bebé? Y el preguntarme si viene con problemas es porque he tenido que descartar en ese bebé al menos 4 cosas.
hemos tenido que descartar aneuploidías, hemos tenido que descartar malformaciones, hemos tenido que descartar infecciosas y hemos tenido que descartar errores metabólicos. Ese último en nuestro medio es bien complicado. Hasta aneuploidías, hasta infecciosas y malformaciones, avanzamos acá. Pero el tema de errores metabólicos es medio complicado en nuestro medio por el tema de que no los corren laboratorios en general, en ese sentido. Entonces, si yo tengo un bebé que aparentemente está pequeño, que está por debajo del percentil 10, por encima del 3, por encima del 3, por debajo del 10, por encima del 3, y que no he encontrado ninguno de estos problemas que acabo de mencionar, entonces por lo pronto ustedes le ponen el apellido de pequeño para edad gestacional normal, o simplemente PG, pequeño para edad gestacional. Eso con cargo a que ustedes en al menos 2 semanas hagan un seguimiento de crecimiento de ese bebé. Hoy por hoy, lo que se recomienda es que el intervalo debe ser de 3 a 4 semanas para hacer una ruta y una curva de crecimiento. No podemos hacer una curva de crecimiento en 2 días, en 3 días, en 4 días. Al menos en 15 días lo vuelvo a ver para ver esa ruta de crecimiento. Y si sigue creciendo, aunque sea en su percentil bajo, si lo encuentro ahora en el percentil 9, y en 15 días lo encuentro en el percentil 9, ¿está yendo bien ese bebé? ¿Está yendo bien o no? Claro, pues sigue en su línea, sigue en su carretera, en su carril 9, perdón, ¿sí? Sigue en su carril 9. No ha variado, porque si en 15 días ahora sí, pasa este nivel, en el horizontal, está en otro carril, ¿sí? Muy bien, entonces, si sigue en esa línea de crecimiento y no he encontrado nada de lo que hemos hablado en ese bebé, ahora sí le ponemos con más seguridad el rótulo de pequeño, que es la gestacional. ¿El percentil con el peso o con el índice ponderado? El percentil con el peso, ponderado fetal ecográfico o A percentil, por edad gestacional, no el índice ponderado. Y entonces, eso no significa que ustedes se laven las manos y le digan, señora, no se preocupe, no pasa nada con su bebé y siga su control rutinario. Porque el gran problema con la restricción de crecimiento es que no sabes en qué momento te va a dar su verdadera cara. Algo así como con la preeclampsia. No sabes en qué momento se te va a complicar tu paciente. Igual, no sabes en qué momento la restricción realmente te da su verdadera cara. Entonces, el hecho de que comillas haberlo catalogado como pequeño no significa que la gente no lo guarde. Tiene que mantener un control seriado y periódico. Porque en cualquier rato puede resultar realmente la cara de la verdadera restricción de crecimiento. Y le vamos a poner el rótulo de PEG anormal, aquellos que justamente hemos encontrado dentro de días, errores metabólicos, malformaciones, infecciosos tipo TORCH, etc. Esos son los pequeños para edad gestacional anormal. ¿Cuándo le van a poner entonces el rótulo de RCI? Entonces, ese consenso de Delphi de hace casi 9 años, pues dijo, hay 4 escenarios. El primer escenario es que ustedes tengan a un bebé con su ponderado fetal ecográfico por debajo del percentil 3. Independientemente de cualquier otra cosa, le ponen el rótulo y un cartel de RCI. Segundo escenario, que estén ustedes con ese bebé entre el percentil 3 y el percentil 10. Como le digo, es consenso, ¿ok? Probablemente hay alguna bibliografía que diga percentil 5, otros dicen percentil 7, etcétera, etcétera. Es un consenso mundial. ¿Okay? Entonces, aquellos que están entre el percentil 3 y el percentil 10, el requisito es que tenga, ahora sí, lo que decías, el Doppler alterado. El Doppler obstétrico, por decirlo así, lo vamos a llamar así, ¿ok? Básico alterado. ¿Qué quiere decir? Valoro la arteria uterina, valoro mi arteria umbilical y valoro mi arteria cerebral media. Y entonces, si algo de eso está alterado, entonces le voy a poner rótulo de RCI. Tercer escenario es que yo encuentre como variable aislada el perímetro abdominal de mi bebé por debajo del percentil 2.5, para algunas escuelas 3,
pero en ese consenso de físico 2.5. Solamente la valoración del perímetro abdominal de manera aislada, por debajo del percentil 3, así como el ponderado fetal por debajo del percentil 3, les dicen RSI. Si está entre el 3 y el 10 y el Doppler está completamente normal, como acá, bueno, acá no tanto, ¿sí? Esta es uterina, ¿está normal o no? Es uterina, así a simple vista. Sí, jalado. La arteria uterina debe ser un vaso de alta o de baja resistencia en el embarazo. De baja resistencia. Y si uno, bueno, vamos a ver, ¿van a tener tiempo? Porque si no, esto nos debemos pasarlo mal. Cuando tú miras, ustedes miran, esto es la sístole y la diástole, ¿ok? Es un vaso arterial, ¿sí? Entonces, ¿dónde debo evaluar la resistencia de un vaso? ¿En la sístole y en la diástole? En la diástole. Y entonces la diástole, si yo tengo diástoles chiquititas, como esta de acá, yo digo eso es un vaso de alta resistencia. Pero si yo tengo diástoles gorditas, chonchitas, yo digo es un vaso de baja resistencia. La uterina, la diástole debe ocupar al menos 2/3 partes de la sístole. Claro, acá por el dibujito y por el tema en Photoshop que se había hecho, pues está más aplanadita, ¿sí? ¿No es cierto? Como que la diástole se creciera, pero realmente ocupa las 2/3 partes de la sístole. No ocupa. Y además, uno mira esta muestra, que es la muestra el notch, el famoso notch protodiastólico. Y solamente de ver eso uno dice ya la arteria uterina está volando en existencia. ¿Listo? Y por lo tanto, lo normal es que la resistencia uterina sea baja y por lo tanto el punto de corte normalmente ¿qué percentil va a ser? ¿El percentil? ¿No? 95. Si toda umbilical con su resistencia por debajo del percentil 90, perdón, uterina, por debajo del percentil 95 para esa gestacional es una uterina normal. Lo que vale es el promedio, no una por aisladas. El tema de la cerebral media, que es esta, por defecto es un vaso de alta o baja resistencia. De alta resistencia, ¿no es cierto? Esta es una normal. Por lo tanto, lo anormal es que sea una resistencia, que tenga una resistencia baja. Por lo tanto, lo normal va a ser toda la cerebral media que esté por debajo de qué percentil del 5. Y la umbilical, que es esta, que se mira como los dibujitos de un cuchillo de serrucho. Lo más importante cada vez que ustedes miren un umbilical es vayan a ver cómo está la diástole. La diástole siempre debe estar presente, no ausente ni grave, porque esto indica mayor resistencia. Pueden tener ustedes una umbilical alterada con resistencia elevada, pero que todavía no esté la diástole ni ausente ni de reversa, pues sí. ¿Listo? Y entonces el punto de corte de normalidad y anormalidad va a ser igual que el uterino, percentil. ¿90? Sí. Listo. Y entonces lo que ustedes van a ir a revisar con tranquilidad en casa es lo que nosotros, ya en este seminario de bienestar fetal, sufrimiento fetal, ¿cómo se llama? Entonces han revisado hoy ustedes la cascada de Hamilton. En esa cascada de Hamilton les dice cómo un bebé se va comprometiendo en una situación de hipoxia y cómo que se va comprometiendo y apareciendo estos datos del Doppler. ¿Listo? Por eso sé que ya muchas de esas cosas las tenía que bypassar yo. ¿Listo? Entonces lean la cascada de Hamilton. Muy bien. Entonces, basta que tengan ustedes cualquiera de estas alteraciones del Doppler, ¿listo? Entre el 3 y el 10, es un RSI. Si entre el 3 y el 10 tengo el Doppler normal, le pongo el rótulo de pequeña unidad gestacional. Hasta en el tiempo ver si se altera algo y si da la verdadera cara, como les decía, de una verdadera gestación. En tanto no me dé el Doppler alterado, va a seguir siendo un pequeño paralelo gestacional. Y el cuarto escenario es ese bebé que les decía, ese bebé que nació, entre comillas, con peso adecuado para la edad gestacional. Porque basta que un bebé en el tiempo se venga en caída libre de peso, ya algo está pasando con ese bebé. Entonces, que ustedes tengan una diferencial, por ejemplo, de al menos 3 semanas, y el bebé tiene una caída libre de al menos 2 cuartiles, entre un control y el siguiente, ustedes le ponen un rótulo de recibo. Por más de que en el siguiente control esté por encima del percentil 10.
pero resulta que acá está en el percentil 80 y acá le toman en el percentil 20. Y hubo una diferencia de más de 2 cuartitos. No está ni siquiera por debajo del 10, pero ese bebé es una restricción de crecimiento. Entonces, esos son los 4 escenarios entre los cuales ustedes van a poner el rótulo de RC. ¿Okay? Muy bien. En el caso de la restricción como tal, ¿listo? O como el pequeño prelaje gestacional anormal, obviamente son embarazos de alto riesgo, pues claro que sí. El problema cuando ustedes lo catalogan de PEC anormal, es un embarazo de muy alto riesgo, pero podemos ofrecerle algo a ese bebé o a esa mamá. Si el bebé viene con una neumatoidea, ¿le vamos a ofrecer algo bueno para ese bebé? ¿Le vamos a cambiar la neumatoidea? Si ya tiene la injerencia de un torque, una infección de citomegalovirus, ¿le vamos a cambiar el impacto de citomegalovirus al bebé? Si tiene un error metabólico, ¿se lo vamos a cambiar? Si tiene una malformación, dependiendo de qué malformación, con la cirugía fetal, y esto que tampoco es 100% contundente, pero bueno, algo de repente, pero a todas las malformaciones, pues tampoco. Por lo tanto, el pronóstico de esos bebés es malo. Y hay que sabérselo decir a la familia, a la paciente y a la familia. Señor, lamentablemente el pronóstico de su bebé es muy malo, ¿listo? No podemos ofrecerle nada, ni acá, ni en la China, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni donde se vaya, se le va a poder ofrecer algo. Más que un seguimiento y a ver qué pasa con ese bebé. En cambio, si ustedes ponen el rótulo de RCU, ¿podrían ofrecerle algo? ¿Qué le podemos ofrecer? Porque también sigue siendo un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Pero a menos le podemos ofrecer un mejor seguimiento y echar mano a esa cascada de Harrington que les he dicho. Entonces tratar de buscar el mejor momento donde el riesgo-beneficio de permanecer en la pancita y el riesgo de salir y tener la prematuridad a cuestas, ¿sí? ¿Cuál pesa más? La idea es que no se me muera la pancita, pero tampoco la idea es de que lo saque tan abruptamente prematuro y que se me muera afuera y que tenga toda la discapacidad propia de un prematuro y que termine con también alteración del neurodesarrollo propio de la prematuridad. Entonces, intentar buscar ese equilibrio lo hacemos hoy en día con un doctor. No podemos hacer seguimiento en una restricción de crecimiento si no tenemos otro remedio. Entonces, ya sabemos definirlo, ya sabemos operativizar lo que es una restricción de crecimiento, y como hemos conversado en todos estos minutos, lo más importante es que todo gira en función de percentil para la edad gestacional. Por lo tanto, ustedes tienen que saber calcular correctamente una edad gestacional. Tienen que echar mano a todo lo necesario que tenemos para poder calcular la edad gestacional. No pueden seguir insistiendo, como a veces mis internos, que me sigan presentando a mis pacientes de 31 semanas por FUM. Si la FUM es súper confiable. ¿Listo? Entonces, si ustedes leen en la bibliografía que les he puesto ahí, se bajan el protocolo del Clínico de Barcelona, hay una parte ahí donde les pone muy bonito un par de párrafos cómo se debe datar correctamente la edad gestacional. Si tengo un feto de menos, tengo una ecografía y tengo un feto con menos de 84 milímetros, lo que manda es el CRL, así de simple. Si no tengo esa ecografía y tengo un feto más de 84 milímetros de CRL, mandará de repente el biparital dependiendo del tamaño del biparital. Y dependiendo de eso, ahora sí, si mi fecha de última regla es confiable, y ustedes tendrán que tener bien claro cuándo dicen que una fecha de última regla es confiable, podríamos entrar a la FUM, recién ahí, a considerar la FUM, para determinar la edad gestacional. Y si no, será solamente con el biparital. Y si no, será con una relación entre circunferencia cefálica y circunferencia abdominal, dependiendo de la edad gestacional. Eso lo tienen que tener ustedes claro. ¿Listo? Porque con el respeto que se merecen mis amigas las obstetrices, si preguntamos al 90%, al 100% de las obstetrices, ni el 10% les contestará eso. Y es por eso que seguimos dando error en edad gestacional a nuestros pacientes.
Y acá es trascendente determinar correctamente. En general, en toda la obstetricia, ustedes han visto. Pero acá no hay forma, porque todo gira en función de tablas para la edad gestacional. Si yo me equivoco en días, porque en vez de decirle 31,4 tiene 32,3, lo rotula de una manera u otra el bebé. Entonces tienen que saber muy bien calcular la edad gestacional. ¿Okay? Y segundo, pues ya sabemos de que todo parte de la clínica, ¿sí? De tener una pancita pequeña, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una pancita pequeña, cuando tú lo utilizas, por ejemplo, ¿qué percentil para la edad gestacional? Percentil 10, ¿no es cierto? Entonces, toda pancita, por ejemplo, percentil 10 para la edad gestacional es una pancita baja, pequeña, chiquita. ¿Listo? Y eso es lo primero que me llama la atención. Y ustedes acuérdense que hay una más o menos correlación entre la semana 20 y 34 entre el túbulo uterino y la gestacional, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso dice su Williams, ¿sí? Entonces, cuando existe una diferencial de 3 o más en esa correlación, en ese lapso de la gestacional, eso obliga a parar la barriga. No necesariamente decir es barriga pequeña, porque para afirmar que es una barriga pequeña debo ir a la tabla y decir que está por debajo del percentil 10 para esa edad gestacional. Pero por lo menos obliga a parar la oreja y decir, a ver, chequea mejor el túbulo de tu paciente, a ver si realmente es barriguita pequeña o no. ¿Listo? Y como hemos dicho hasta hace un ratito, pues le tengo que llevar al ecógrafo para botar el ponderado fetal ecográfico y para que me evalúe el perímetro abdominal, porque de manera aislada también es una variable de RCM. Y además, ¿para qué me va a ayudar el ecógrafo? Para hacer ese estudio morfológico y descartar que no tengo una morfología por medio. Y ahora, ¿para qué tengo que revisar mi historia clínica? Porque tengo que ver pues, si tiene el screening de la tuberías, si tiene el screening del primer trimestre, si tiene el segundo trimestre, si tiene todo su control prenatal como debe tener, para justamente ir descartando todas esas cosas que hemos dicho. ¿Listo? Y entonces revisen nuevamente su historia clínica. Revisen, sean exhaustivos en su historia clínica, sean exhaustivos en los antecedentes obstétricos. ¿Listo? Pónganlos de manera muy detallada y precisa. Y empiecen a buscar entonces cosas que pueda tener su paciente que finalmente hagan que el bebé no haya podido crecer correctamente en la pancita. Y la lista es largota. ¿Sí? Si ustedes revisan la bibliografía, se encuentran fácil y tienen 2 caras de libros así llenitas de factores de riesgo asociados a la gestación de crecimiento. Pero acuérdense que en general los factores de riesgo los vamos a ocupar en 3 grandes grupos, ¿sí? O es un problema netamente materno, o es un problema netamente fetal, un factor netamente fetal, o es un factor exclusivamente de origen placentario. Y a la cabeza, los principales factores de riesgo, pues sale a la cabeza la preeclampsia, los cuadros hipertensivos y preeclampsia. Va muy de la mano, incluso en la fisiopatología va muy de la mano, porque es un tema de marginación corporal. Es más, ustedes revisan el protocolo de clínica Barcelona y es el único protocolo que pone en sus estudios que los bebés y los ratios angiogénicos, los factores angiogénicos con el factor de crecimiento placentario, el SFLT1, el factor de crecimiento placentario, es el único protocolo que lo toma para RCI y que lo toma para preeclampsia. No existe ningún otro protocolo a nivel mundial, ni canadiense, ni el americano, ni nuestro medio mexicano. No existe ningún otro protocolo que todavía haya incluido los marcadores angiogénicos para ciertas patologías obstétricas, como es el caso de preeclampsia y en este caso como es el caso de RCI. Pero el protocolo de Clínica no lo hace. ¿Lo podemos adaptar acá en Perú? Sí. ¿Lo hace Salud, lo hace MINSA? No, lo hace en forma particular. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale ese estudio? Hacer ese ratio SFLT1 factor de crecimiento placentario. ¿Cuánto crees que puede costar acá en Argentina? Alrededor de entre 800, 1000 más o menos. ¿Cuántas personas podrán afrontar eso? Medio complicado, ¿no? Medio complicado. Entonces, preeclampsia, cuadro hipertensivo, paciente con enfermedad renal crónica, paciente con autoinmune, muy parecido al tema de preeclampsia. Autoinmune, lupus, síndrome fosfolipídico, trombofilias, diabetes, sobre todo aquellas diabetes que vienen con vasculopatía de por medio, enfermedades renales crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, dentro de las más saltantes, ¿no? En el bebé ya hemos hablado algunas de ellas, malformaciones, mientras más malformaciones el bebé más chiquito va a estar, no va a crecer correctamente, por supuesto. El tema de las infecciosas, los embarazos múltiples, la recesión selectiva, síndrome de reproducción fetal, medicamentos.
anticonvulsivantes, por ejemplo, algunos, antihipertensivos otros. Factores externos maternos, la contaminación ambiental, al residir alturas muy elevadas en el nivel del mar, un Cusco, un trabajo bastante interesante del clima de RSIU y preeclampsia en Cusco, por lectura. El tabaco, obviamente, ¿no es cierto? El entrar al embarazo desnutrida o el entrar al embarazo obesa, el tener poca ganancia de peso, la edad, la raza, dentro de otros ya menores, ¿no es cierto? Pero en general cualquier situación que les origine un tema de insuficiencia placentaria, desde la preeclampsia hasta tumores placentarios. ¿Listo? Muy bien, entonces hay que echarnos a buscar todo eso. Entonces ya le hemos puesto correctamente el rótulo y el primer nombre de la enfermedad, que es una restricción de crecimiento intraveterino. Y entonces hemos dicho que para eso nos hemos valido de ecografía, para el ponderado fetal ecográfico, y nos hemos valido de ecografía para el todo. Muy bien. Pero lo que hemos dicho no solamente me sirve para esto, sino para el estudio morfológico que hay que hacerlo, para la valoración del líquido amniótico. Tengo una movilidad en el promedio, yo estoy diciendo ya hay un tema crónico, insuficiencia placentaria, porque el lila, el líquido amniótico es un marcador de compromiso crónico, hipoxia crónica. Muy bien. Obviamente, dentro de su perfil de analítica que tiene que enfocar en su paciente, es justamente dirigido a todas esas cosas que hemos hablado. Diabetes, lupus, síndrome lipídico, trombofilias, ¿sí? Todo lo que hemos hablado. Descarga de preeclampsia, ¿no es cierto? Y todo el panel para preeclampsia, proteinuria por ahí, y si no, por lo menos partan por el ratio proteína-creatinina, ¿no es cierto? Más de 0.3, en orina, y todo el perfil hormonal en ese sentido. Y hay algunos bebés que además tienen que ser tributarios del estudio masivo, pinchar la pancita. ¿A quiénes vamos a pinchar la pancita para el estudio invasivo? Aquellos bebés, en resumen, esas varias variables, pero en resumen aquellos bebés que son muy precoces en el tiempo, que hacen RSI muy precoces en el tiempo, por debajo de la semana 28, y aquellos bebés que son muy severos, es decir, una recesión severa si está por debajo de 23. Entonces, si está por debajo de las 28 semanas, si está por debajo del percentil 3, una RSI muy precoz y severo, y además ustedes en la ecografía encuentran una anomalía estructural menor, o si hacen el ratio de longitud de fémur con circunferencia cefálica menor, hay una diferencia en las tablas para la edad gestacional menor a -3 desviaciones estándar, es tributario de pinchar la pancita. Si tienen un ponderado fetal entre el 3 y el 10 y encuentran anomalías estructurales mayores, pinchen pancita. Para hacer por lo menos una reacción, un PCR, ¿cierto? Por lo menos un PCR con objetivo fluorescente, como mínimo eso. Y van a ver de repente algunos bebés que ya van a querer algún estudio mucho más importante, ¿no? Valoración de exomos, por ejemplo. ¿Sí? Pero no lo hacemos en nuestro medio, definitivamente. Eso hay que mandarlo al extranjero para que lo valoren en el extranjero. No lo hacemos acá. Por ejemplo, si tenemos un bebé con un ponderado fetal por debajo de 3, que nuestros estudios no han demostrado insuficiencia placentaria, es decir, no hay oligohidramios. Al contrario, tengo un bebé con polihidramios y es chiquitito, háganle un estudio de exomos. Por ejemplo. Muy bien. Y descarten esto, por ejemplo. Sobre todo si es muy precoz, muy severo. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Se parece a algunos congresistas, pero no por tema de broma nada más, no se me vayan a ofender si hay algún familiar de congresista. Síndrome de Silver-Russell, ¿sí? Está muy asociado con la recesión de crecimiento intrauterino. Listo, entonces tenemos el primer nombre, RSIU, restricción de crecimiento intrauterino. El primer apellido define si es de origen placentario. Aunque, si seguimos la línea del protocolo del Clínico de Barcelona, cuando ustedes ponen RSIU, porque están diciendo que es de origen placentario.
Por eso es que cuando no es de origen placentario, ellos le han puesto el título y el rótulo de pequeño para la gestacional normal. No ponen el título de RCI de origen no placentario. ¿Listo? Pero hay escuelas que sí ponen esa dicotomía. De origen placentario no. Lo de origen no placentario es todo lo que hemos hablado: guías, malformaciones, metabólicas, etc. ¿Listo? Pero cuando realmente hablamos de la verdadera restricción, porque realmente estamos hablando de un problema de insuficiencia placentaria. Ese es el verdadero RCI, por decirlo así. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado del PEC anormal, y hemos hablado de la restricción, que es la verdadera cuando hay insuficiencia placentaria de por medio. Segundo apellido que ustedes deben colocar, porque ya hemos hablado de eso primero. Y el segundo apellido ya lo hemos hablado parcialmente ahorita. Defínanme si es precoz, de origen precoz o temprano, o si es de origen tardío. Punto de corte para la mayoría de protocolos: 32 semanas. Por ahí hay alguno que dice 34 semanas. Pero la mayoría del consenso es 34 semanas. Pero si la vida fuese así de fácil, todo bebé que está por encima de 32 sí o sí es tardío, no necesariamente. ¿Listo? No necesariamente. Y acá se rompió otro de los grandes esquemas, como les digo. Otro de los grandes paradigmas. La gran diferencia entre el precoz y el tardío va a tener que ser el grado de disfunción placentaria que tenga el por medio. Si yo tengo una disfunción placentaria importante, vamos a terminar con un precoz. Si yo tengo ligera, vamos a probablemente terminar con un tardío. Punto de corte es promedio 30% de superficie placentaria alterada. Con más del 30% de superficie placentaria alterada, ustedes van a terminar con un precoz probablemente. Y es más, esos son los que se manifiestan justamente con alteración del doble. De esos tres vasos que hemos dicho, ¿cuál es el que va a valorar la placenta? Uterino, umbilical, cerebral medio. La umbilical. Entonces, ustedes no van a encontrar alteración del umbilical cuando la disfunción placentaria sea menor al 30%. No va a estar por encima del porcentil 95. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que justamente los precoces, como están mucho tiempo viviendo en una situación de carencia de oxígeno, de nutrientes y de todo ello por la insuficiencia placentaria, pues justamente son aquellos que van a poner en marcha todos los mecanismos fisiopatológicos frente a una situación de hipoxicarencia. Ustedes me han dicho que ya lo han revisado, ¿no es cierto? La cascada de Harman. Listo, entonces busquemos cómo es que un bebé se va a ir comprometiendo y se va a poner en marcha mecanismos de compensación frente a una hipoxia crónica. Listo. En cambio el tardío, pues no. El tardío no está acostumbrado a mucho desbalance entre nutrientes y oxígeno. ¿Listo? El diagnóstico en un precoz va a ser relativamente fácil. Claro, se me viene la semana 28, como que tenemos en el hospital, ¿no es cierto? Semana 28, 27 y está pesando menos de 500. ¿Sí? Obviamente, es un precoz, de forma, sin duda de murmuraciones. El problema es, ¿cuál es tu problema en el hospital? ¿Qué hacemos con ese bebé? Si yo lo saco a la semana 26, ¿qué va a pasar? Termina como congresista, ¿no es cierto? Si es que sobrevive. Lo de menos en tu clase, tienes acá. Tienes acá. Capacidad de no desarrollo. Ese es el gran problema. Parálisis cerebral, leucomanesia periventricular. Si es que sobrevive. ¿Sí? Y si no, de repente queda con síndrome de intestino corto porque hizo un NEC, le sacaron mitad del intestino. ¿No es cierto? Listo. Los precoces van a ser ese tiempo. Los tardíos no pueden tener, no están acostumbrados a un déficit de nutrientes y oxígeno y por lo tanto no ponen en marcha todos estos mecanismos de la cascada de Harman para ir compensándose ante una situación de hipoxia. Y entonces en el tardío el problema no es tanto el diagnóstico, porque si me llega a la semana 35 y el chato está pequeñito, no hay duda, ¿no es cierto? O si hay duda. Si hay duda. Porque el tardío, hoy por hoy, sigue siendo la principal causa de óbitos fetales pasada la semana 33.
el tardío se sigue pasando en los mejores estudios, en los mejores hospitales, en los mejores países del mundo. Es el responsable de más del 50% de los óbitos fetales. El tardío es de más difícil diagnóstico. Por eso se sigue pasando de largo en los mejores centros. El tratamiento es fácil, lo saco a la semana 35, ver algún problema de impacto por la prematuridad, pues no tanto. ¿No? Esa es la gran diferencia. En uno el diagnóstico es fácil, en el otro medio complicado todavía, en los mejores centros. El problema en el tardío va a ser que sacarlo es fácil, el manejo es fácil. En el precoz, el manejo es más complicado, y ahora acá. ¿Cuándo lo saco? ¿No es cierto? Entonces, esas son las grandes diferencias entre el precoz y el tardío, y por lo tanto la adecuación y la función cardiovascular que tiene ese evento. Y entonces a un precoz uno le baja un pelín más el oxígeno y dice, ya que tanto tiempo sin oxígeno, con poco oxígeno, me baja una pizquita más, vamos, una raya más activa. Vamos para adelante, nos seguimos adecuando. Hasta cierto momento, obviamente, hay un momento en que en esa cascada de Hamilton que depende de la falla cardíaca. En cambio, el tardío, ustedes le bajan un cachito el oxígeno. Basta con un día de contracciones más o menos ligeras que tenga la paciente. O esos bebés que de repente ustedes lo ven hoy día y dicen que está en el percentil 11, el Doppler está normal, no hay malformaciones estructurales, no se preocupe señora, venga por si acaso pasado mañana, porque según lo que hemos hecho el pedido de ese recibo. Pues si está pasado mañana llega por haber olvidado. El doctor, usted me hizo el monitoreo, me hizo ecografía, me dijo que el Doppler estaba bien, me dijo que nomás estaba en el percentil 11. Ese es el problema de los tratamientos. Le bajan un cachito, y como dicen de oxígeno, y como dicen mis amigos los mexicanos, el bebé chingó. Se murió. No tiene esa habilidad para compensar frente a cambios de oxígeno. Ese es otro de los grandes problemas del tardío. ¿Listo? Y entonces, el tercer apellido, ya tenemos nombre, restricción de crecimiento, ya le han puesto ustedes un apellido que es de origen placentario o no, Hiperquímica Barcelona, el que no es de origen placentario es pequeño para la estacionada normal. El segundo apellido es, pónganle si es RCI precoz o tardío, y el tercer apellido, entonces, si es precoz, pónganle estadio 1, 2, 3, 4. Porque es el que se va a comprometer conforme la cascada de Hamilton. El tardío no sigue esa secuencia. ¿Listo? Y entonces hemos dicho que el punto de corte entre precoz y tardío en promedio es semana 32, ¿sí? Al momento del diagnóstico. ¿Listo? Que ajustan un poquito las variables, pues sí, si tengo menor de la semana 32 con un ponderado fetal ecográfico o un pedimento abdominal por debajo del percentil 3, no hay duda, es un RCI precoz. Y si además a eso le hacemos por ahí un Doppler y tengo una arteria uterina, una arteria umbilical por encima del percentil 95 con diástole ausente o reversa, es un precoz, sin dudas. Sin dudas. Pero si está entre el percentil 10 y 3, ¿listo? Al menos tiene que tener una de estas variables alteradas. Sí o sí, o la arteria umbilical por encima del percentil 95. Ahora sí ya no se hace la distinción de tener ausencia de diástole o diástole reversa. Basta que esté alterada por encima del percentil 95. O el promedio de las arterias uterinas por encima del percentil 95. Cualquiera de estas dos variables, en un bebé por debajo de la semana 32 y con un ponderado fetal ecográfico entre el 3 y el 10, es precoz. ¿Listo? Para el tardío, ¿sí? Si estoy por debajo del percentil 3 pasada la semana 32, casi con seguridad es tardío. Casi. ¿Listo? Ustedes le corren el Doppler, la arteria umbilical con ausencia de diástole o diástole reversa. ¿Listo? Por lo general es la variable más alterada. Pero lo más importante en el tardío es el índice cerebro-placentario. ¿Y dónde sale el índice cerebro-placentario? Porque solamente hemos hablado de 3 vasos ahí, ¿no es cierto? Habría que agregar el ductus venoso, que justamente el ductus venoso correlaciona la onda
acá y es la que me va a dar la variable de la funcionalidad cardíaca. Y es el que me va a decir si está entrando en falla cardíaca o no. ¿Listo? El ductus venoso, es el cuarto vaso general que evaluamos. Pero entonces el índice cerebro placentario no da. Ya en índice seminario. ¿Dónde anda el índice cerebro placentario? Hoy por hoy ese índice cerebro placentario es el primer marcador de un bebé de hipoxia aguda, en situación de hipoxia. Entonces, como es un índice cerebro placentario, ¿quién marca el cerebro? ¿Quién valora el cerebro? El cerebral medio. ¿Quién valora el umbilical? Placenta. El umbilical, ¿cierto? Índice cerebro placentario. Ahora ves el cerebro placentario. Y entonces ese valor, ese IP, esa resistencia, nunca debe ser menor al percentil 5 tampoco. ¿Y por qué es trascendente eso? Porque ustedes pueden tener una umbilical aislada que todavía esté por encima del percentil 5. Ustedes pueden tener, una cerebral media, pueden tener una umbilical aislada que todavía esté por debajo del percentil 95. Pero si ustedes hacen ese índice, ya les sale por debajo del 5. Es el principal marcador, el primer marcador hoy por hoy de un feto en hipoxia. Muy bien, y en el tardío, a veces manda más ese índice cerebro placentario. Pues acuérdense que el umbilical, como es una difusión placentaria leve, por lo general no está tan alterado. Entonces, si el coordinador fetal está entre el 3 y el 10, mucho cuidado con esos bebés que se estaban yendo en caída libre, que ya hablamos, ¿no es cierto? Mucho cuidado con ese índice cerebro placentario por debajo del percentil 5, o que la umbilical esté por encima del 95. Aquí tendríamos que tener dos de estas variables alteradas para dar una RCU tardía, con más contundencia. ¿Listo? Muy bien. Y entonces al precoz dijimos, vamos a ponerle estadiaje. 1, 2, 3, 4. Y entonces toda esa es la cascada de Harrington, desde el punto de vista lógico. Primero se altera el umbilical, la uterina, luego se altera el umbilical, conforme va creciendo el umbilical se altera ese índice cerebro placentario y llega un momento en el cual el bebé le dice necesito sangre para mis órganos nobles, el cerebro es uno de ellos, mándale más sangre, bombea más fuerte, no le llega sangre, ¿qué hace la cerebral media? Vasodilata, pues por eso la resistencia cae para mandarle más sangre arriba y entonces sigue siendo bombea más sangre, el corazón se agota, llega a falla cardíaca y entramos en muerte. Ese es a grandes rasgos de la escala de Harrington, ¿sí? Listo. Entonces lo primero que van a tener ustedes es una arteria uterina por encima del percentil 95. ¿Listo? Muy bien. O una umbilical por encima del 95 también, pero acuérdense, lo que me interesa del umbilical es que la diástole esté presente. O una cerebral media por debajo del percentil 5. ¿Sí? Miren esta diástole, ¿sí? Rechonchita, que se va pareciendo incluso al umbilical. ¿Cierto? Y entonces ustedes tienen a un bebé por debajo del percentil 3 o que tiene alguna de estas alteraciones, alguna de esas tres alteradas, es un estadio 1. Sea uterina por encima del 95, sea umbilical por encima del 95, pero diástole presente, o sea cerebral media por debajo del percentil 5, y obviamente el ICP también va a estar alterado, ¿no es cierto? Cualquiera de esas es un estadio 1. ¿Me interesa eso? Sí. ¿Por qué? Porque basta que ustedes le pongan estadio 1, ustedes pueden decir, este bebé lo puedo llevar hasta la semana 37. Este bebé puede nacer por parto vaginal, si tiene el resto de condiciones para parto correctas. Y entonces, si me he diagnosticado muy lejos de la semana 37, le voy a hacer un control obstétrico nada más serial. ¿Cada cuánto tiempo? Cada semana o cada 2 semanas. Pero si en esa cascada de Harrington, miren lo que pasa con el umbilical, la diástole desaparece. Entonces el diástole ausente va a ser un tipo 2. Y el tipo 2, ¿qué les va a decir? Este bebé no debe pasar de la semana 34, debe nacer por cesárea. Y si está más pequeño de la semana 34, cuando hice el diagnóstico, entonces este bebé le voy a hacer un seguimiento de al menos 1 o 2 veces por semana. Pero si en esa cascada de Harrington, miren lo que pasa con el umbilical, la diástole se hace reversa,
Y el ductus venoso, que es un vaso venoso, y que lo que dijimos es la onda, lo que me interesa, que es esta de acá, está ausente. Y eso ya le está diciendo se debe estar entrando en falla cardíaca. Y está entrando con sospecha de acidosis. Y ese va a ser nuestro estadio 3. Y significa que ese no debe pasar en la semana 30, o en el peor de los casos para algunos protocolos 32. En general consenso semana 30, máximo 32. Y si el diagnóstico lo hacemos mucho antes, y seguro que va a pagar por cesárea, no hay forma de tocar el comparto vaginal. Y tercero, si es más pequeño el diagnóstico, menos debajo de la semana 30, entonces vamos a hacer un seguimiento, y ese seguimiento va a ser por lo menos cada 48 horas. Entre 24 y 48 horas. Pero si en la cascada de Harrington ustedes encuentran la onda A del ductus venoso reversa, ya no solamente dice hay evidencia de falla cardíaca, ¿sí? Ya no solamente es histórica, sino diastólica. Además les está diciendo, ese bebé no hay sospecha, sino hay altísima sospecha de acidosis. Y entonces eso significa, ¿qué pasa con una célula en un medio acidótico? Se muere. Lo de menos que se muera la piel, las células de la dermis, ¿no es cierto? La epidermis. El problema es qué pasa si se muere la célula de la piel. Ese es el impacto de la residuo y de la hipoxia en general. Y entonces ese va a ser un estadio 4. Y el estadio 4 dice ese bebé no debe pasar de la semana 26 para los protocolos europeos, americanos, porque las condiciones de infraestructura que tienen es muy buena comparada con los latinoamericanos. Y entonces lo sacan en la semana 26. En Latinoamérica en general semana 28. No pasa de la semana 28 en Latinoamérica. En mi hospital no pasa de la semana 28, obviamente nace por cesárea. Y si lo hacemos el diagnóstico mucho antes de esa semana 28, como el que tenemos en el hospital, pues ese bebé pues hay que seguirlo por lo menos cada 12 o 24 horas. Porque ese bebé se va a morir. Lo paradójico en esa escala de Harrington, esa cascada de Harrington, es que recién acá, cuando ustedes tienen a un bebé en hipoxia de mucho tiempo, en estadio 4, con un ductus venoso con onda reversa que les dice se está muriendo, que está con acidosis, que está con falla cardíaca, recién ahí ustedes van a encontrar este trazado en el monitor, en la cardiografía, aquí y acá, el famoso DIP2. Entonces, un DIP2, ¿qué les dice? Hipoxia, ¿no es cierto? ¿Qué hipoxia reciente? Ese bebé, miren, hace cuánto tiempo estaba mal. O sea, que ustedes que saquen, vayan corriendo en una cesárea de emergencia porque hubo DIP2 y después de la cesárea todavía saquen pecho diciendo salió vivo, tenemos que poner las barbas al mojo nosotros mismos. Porque ese bebé ya anduvo mal hace mucho tiempo. Y el tiempo entre que aparece esto, que es la altura de un DIP2, falla cardíaca, acidosis y todo, ahí aparece el DIP2. Hasta acá, por lo menos este trecho es de al menos 2 semanas antes. O sea, hace 2 semanas ya anduvo mal ese bebé y se nos pasó olímpicamente en nuestras primeras narices. Es más, si ustedes le cobran el perfil biofísico ecográfico fetal, recién acá se enteran las variables biofísicas de ese perfil. Es por eso que el seguimiento del RCIO es con Doppler. Sí se le hace asociado a la cardiografía, pues sí, porque si a pesar, por más de que el Doppler me diga que no está tan mal, ya habiendo hecho toda la disquisición clínica, habiendo puesto el nombre y los 3 apellidos, ¿sí? Y una vez que pasado esa valla, siempre se monitoriza de todas maneras, y si empieza a haber la más mínima alteración en el monitoreo, es un punto más de partida para tener la posibilidad de tener embarazo. Ahí sí. Pero como ente aislado, manejar un RCI solamente con monitoreos no hay forma, porque vamos a llegar a monitorearlo cuando ya esté acá. ¿Listo? Muy bien. Un paréntesis grandote. El tardío no sigue ese esquema. No hay forma, porque lo hemos dicho, no tiene ese tiempo para adecuarse al tema de hipoxia. Y entonces el tardío en general no debe pasar a la semana 37-38. Pero
Si tengo un bebé que está por debajo del percentil 3, es tardío, ya le puse el apellido de tardío, está por debajo del percentil 3, ya está a la semana 34 y tiene al menos una de estas variables alteradas, sea umbilical o cerebral media, al menos una, lo debo sacar desde la semana 34. ¿Listo? Pero si está entre 3 y el 10, tienen que tener las dos variables, tanto cerebral media como umbilical alteradas, para sacarlo a partir de la semana 34 y no esperar a que llegue la semana 37. Entonces, en tanto no se me altere la umbilical y la cerebral media, podría llegar a la semana 37. Pero empiecen a acabar desde la semana 34 en esas condiciones. Muy bien. Algo más en el seguimiento, pues sí hay que hacerle la ecografía. Si vamos a hacer ese seriado, ¿no es cierto? Por lo menos hemos dicho, la curva de crecimiento va a ser cada 15 días como mínimo, no se hace menos, no hay forma. No hay forma, no podemos hacer curva de crecimiento antes. Segundo, sigan el Doppler. Y en cada visita que ustedes la controlen a su paciente, si dijeron vamos a hacerle controles cada 48 horas, pues cada 48 horas es el Doppler. Si le digo voy a hacerle control cada semana es el Doppler. Si digo cada 24, cada 24. Si es cada 12 es el Doppler. En cada consulta, en cada cita que ustedes la den, de acuerdo al estadio, se le hará un nuevo Doppler, justo para valorar cerebral media, para valorar umbilical y para valorar ese índice cerebro-placentario. ¿Listo? La uterina se puede manejar cada semana, cada mes, ¿sí? Porque mayor otra cosa no nos va a dar. Sí se ha visto que los tardíos, cuando además tienen uterina alterada, tienen peor pronóstico perinatal. Sí, los estudios demuestran eso, pero no llega a ser un estudio más exquisito que cada 4 semanas. Y obviamente hay que hacerle el Doppler del ductus venoso, ¿no es cierto? No hay forma, pero solamente se hace el Doppler del ductus venoso si es que esto está alterado, porque estamos siguiendo la cascada de Harman. No hay forma que el ductus se altere y que la cerebral umbilical esté todo normal. Y si eso ocurre, entonces hágale una ecocardiografía a ese bebé porque probablemente tiene un problema cardiovascular, una cardiopatía. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más van a considerar? Lo que les comentaba hace un rato, ¿sí? Busquen ese equilibrio. Ese equilibrio entre no apresurarse de sacar al bebé muy rápido y sacarlo prematuro, porque se va a morir o va a tener con mucha discapacidad por prematuro, ni tampoco demorarnos tanto para que se nos muera en la pancita. En el camino protejan el pulmón del bebé, ¿sí? Maduren el feto. Y si va a salir prematuro, protejan el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la neuroprotección? Sulfato de magnesio, misma dosis, mismo esquema de la preeclampsia, eso no cambia. Solamente que la neuroprotección en general en prematuridad se usa hasta la semana 32. Cuando haya recibido por medio, lo usamos hasta la semana 34. Y lo que hace el protocolo del Clínico de Barcelona y que hacemos nosotros en el hospital es que si la paciente tiene como comorbilidad asociada a una preeclampsia, el estadio debe seguir un momento en punto. Si era un estadio 1, debe seguir un precoz tipo 1, con preeclampsia, ahora este todos. Y lo que ustedes tienen que manejar los dos protocolos, o tanto protocolos como comorbilidades que nos pacientes. ¿Sí? Manejaremos el protocolo de RCIU y manejaremos el protocolo de preeclampsia. Y habrá que acabar el embarazo conforme que mande primero. Listo. ¿Todo paciente se hospitaliza con RCIU? De primera instancia, sí, para hacerle todo ese mapeo que hemos dicho, ¿sí? Listo. Y después, si decidimos hacer la conducta expectante y observarla, pues ya le damos de alta. A menos que ya estemos en el tiempo que hemos decidido terminar el embarazo, o a menos que el seguimiento se haga como en ese tipo 4, tipo 3, que hay que hacerle cada 12 o cada 24 horas. Si va a ser un monitoreo, una valoración diaria, no tiene sentido que vaya y venga, ¿no es cierto? Se queda hospitalizada en ese caso. Listo. Estos bebés cuando van a parto tengan cuidado porque tienen alto riesgo de asfixia intraparto. El tener riesgo de asfixia intraparto no quiere decir que no vayan al parto vaginal.
pero doctor, si tiene riesgo, pues sí. Y mejor lo operamos. Pues no, le voy a meter cosas necesarias, voy a hacer primero las auditorías necesarias encima. ¿Listo? Y el problema es ese, o sea, yo siempre peleo a veces con mis residentes, y además sentido de la palabra, y a veces y con mis alumnos también, por si acaso no existe en medicina. Por si acaso no voy a hacer que se me complique en el intraparto, mejor lo operamos. Mejor haz un buen control de intraparto y garantiza que tu bebé está mal y operarlo cuando sea oportuno. ¿Sí? Por si acaso no existe. Nosotros somos médicos y nos tenemos que valer de ciencia. Los chamanes no hay problema, te dan una bolita mágica, algo, por si acaso algo pasa, por si acaso no existe. ¿Sí? Yo les hago siempre un ejemplo a mis residentes, a mis internos. ¿Qué pasa si usamos esa escuela del por si acaso? Pues resulta que yo me levanto un día, leo el periódico y digo, por si acaso la tasa de asesinatos y asaltos en Arequipa se han incrementado al 100%. En otras palabras, cualquier persona que pisa la calle lo asalta con la mata. Entonces, si yo sigo esa escuela del por si acaso, ¿qué diría? No salgo de la casa. Me quedo en la casa. Me van a matar o me van a asaltar, me quedo en la casa. ¿Sí? Pero resulta que estando en la casa, a los 3 días vuelvo a leer el periódico y me dicen la tasa de accidentes en las duchas por caídas y resbalones y muertes se han triplicado y cuadruplicado en los últimos 5 días. No sé que me le pague en tina, entonces me ducho. Entonces, por si acaso, pues tampoco me baño. Y si después leo otro periódico que dice la tasa de atragantamientos comiendo en la casa se han triplicado, no sé que me atragante, tampoco voy a comer. No, ¿no es cierto? Hay que salir a la calle, tengo que bañarme, tengo que comer. Es parte de la vida. Es igual con esto. ¿Tienen que ir a parto vaginal? Pues sí. Garanticemos todas las medidas necesarias para que ese bebé tenga todas las condiciones y le garanticemos que esté bien en el trabajo. Eso es lo más importante. ¿Listo? Y obviamente tienen que nacer en un centro con capacidad receptiva adecuada, sobre todo aquellos RCIs por debajo de la semana 24, las precoces. Eso sí tiene que nacer en un sitio donde haya una UCI neonatal, es decir, por ejemplo, en un hospital. Por eso es que las restricciones de crecimiento de 35 a 36 semanas nosotros las referimos sobre la baja, porque no requieren una UCI neonatal. ¿Listo? ¿La indicación necesaria es simplemente por el hecho de recibir? Pues no, no es cierto, uno puede ir a parto vaginal, el PEC puede ir a parto vaginal. Lo que sí tiene que explicar después de que nace ese bebé, que tienen alrededor de un 20% en promedio de volver a tener este mismo problema, y de ahí la importancia de la consejería preconcepcional. ¿Listo? Y durante el embarazo, pues una de las grandes preguntas de nuestros gestantes es esto: ¿se va a complicar el embarazo? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a contestar? Porque esa pregunta les van a hacer cuando vayan a hacer uno. ¿Ah? Pues la pregunta es así precisa, doctor, ¿con mi embarazo se va a complicar? ¿Qué le van a decir? Ya, esa es la respuesta clásica, si hemos dicho depende, pero en este caso no. En este caso la respuesta es, no sé. Como ustedes tienen bolita mágica, pueden ver el futuro. No es cierto, no soy chamán, no puedo ver el futuro, no es cierto, no hay forma. No sé si se va a complicar. Listo. Pero lo único que sí te puedo garantizar es que tenemos que hacer un control prenatal eficaz y eficiente. Porque en ese control prenatal no solamente es cuestión de que mi paciente haga ejercicio, de que coma bien, sí, de que deje de fumar, definitivamente es un factor importante para muchas cosas en obstetricia, que no tome, ¿sí? Que se nutra correctamente, que se desestrese, etc. Eso es lo bonito, eso lo va a hacer cualquiera. ¿Sí? El problema es, hagan lo que tienen que hacer en los momentos que deben hacerlo. Hagan un control prenatal realmente eficiente y eficaz. Estábamos en consulta con mis alumnos, ¿no es cierto? Llega la semana 30 sin una esquina del primer trimestre. Le dijeron que tenían que hacerse, muchos de los pacientes que dicen, no saben. Siglo XXI, Arequipa, ciudad, sitio civilizado. No hay forma que tengamos ese control prenatal. Claro, ustedes cuando vayan al CERU van a ir a hacer la obstetricia del siglo pasado, sin bromas. Van a trabajar con la obstetricia del siglo pasado, no con la obstetricia del siglo XXI. Porque obstetricia del siglo XXI significa que tendría que usar el PLGF, SPLT1, CB2, ¿podrán hacerlo esos programas? No hay forma. Van a trabajar
trabajar como obstetricia del siglo XXI. Por eso tiene que tener más conocimiento de obstetricia. Les guste o no les guste la ginecobstetricia. Algunos después terminan siendo mis colegas, y algunos como presidentes. Pero les guste o no les guste, tienen que dominar la obstetricia. Porque de ustedes depende que este bebé termine bien. ¿Listo? Y entonces, como no tenemos esa bolita mágica, pues lo único que puedo hablar de la paciente es de probabilidades. Mira, yo no le puedo decir si se va a complicar o no. Pero lo único que le puedo decir es qué probabilidades hay de que se saque la tienda. Nada más. Y entonces, en ese contexto de evaluar qué probabilidades hay, debe ser muy de la mano con la preeclampsia, hemos dicho. ¿Sí? Por lo tanto, el screening de las 11-13,6. ¿Qué hacemos en el screening de las 11-13,6? Marcador ecográfico. ¿Qué vamos a evaluar? Miserable, para la preeclampsia. La uterina, pues, la uterina. Marcador ecográfico. Otra cosa es el marcador bioquímico que estabas diciendo, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir al marcador bioquímico? Factor de crecimiento placentario y la papa, la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Listo. Y porque tienen sanguíneas uterinas como estas sí están a salas, ¿no es cierto? Fatales, están en uterinas, ¿no es cierto? Porque tenga esta uterina mi paciente a las 11:13,6, le digo, va a ser preeclampsia, va a ser RSIU. ¿Le digo eso? Hablemos científicamente, técnicamente. Lo que el paciente necesita es qué probabilidad hay. No que porque le vea la uterina le puedo decir, señora, tiene hartas posibilidades de hacer preeclampsia. Eso no es así. Ni ético, ni técnico. Lo que ustedes deben hacer con todo eso, porque además tienen que tener variables de su historia clínica, edad, filiación, antecedentes, autoinmunes, diabetes, enfermedad renal crónica, si fuma, si no fuma, si fue FIV, si no fue FIV, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos, ¿qué tienen que hacer con todos esos datos? Llevarlo a una calculadora de riesgo. Y la calculadora le va a dar el cálculo matemático algorítmico de cuál es la probabilidad de 1 en 1000. Acabamos de ver el riesgo de preeclampsia, de probabilidad, no. Eso es cálculo de riesgo. Señora, usted tiene 1 en 2500 posibilidades de hacer un RSIU. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene 2499 posibilidades de que todo anda bien. Nada más. Pero de que tiene el ticket, lo tiene, señora, ya está adosado su nombre. No hay forma de decir, no lo agarro, no es mío, no lo conozco. No, ya está su nombre. Punto. Eso significa valorar riesgo en obstetricia. Eso significa que ustedes hagan un correcto control prenatal. Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que es importantísimo que ustedes sepan estas cosas. Y entonces, entrando a las calculadoras de riesgo, hay muchas de ellas. Una de ellas es esta, entren a la Fetal Medicine. Y van a encontrar calculadoras de riesgo para muchas cosas. RSIU, preeclampsia, neurocloidías, etc. La bajada gratuita y el uso gratuito da mucha información. Además, ustedes escriben es otra cosa. Un pelín más, un plus más. Pero en general, la bajada gratuita les da mucha información. Eso es trabajar científicamente. Ustedes, señora, tienen riesgo de RSIU 1 en 500 o 1 en 10. Ahora sí no es su función. Ahora sí, señora, su probabilidad es alta. ¿Listo? Y solamente es alta de hacer RSIU, pues no. ¿Sí? Además, me dice preeclampsia, además me dice riesgo de muerte intrauterina, además me dice riesgo, por ejemplo, de desprendimiento prematuro de placenta, me habla de riesgo de prematuridad, entre otras cosas más. ¿Bien? Muy bien. Entonces, le pone nomás en calcular y ya está. El tema es que el screening de riesgos se hacen en momentos específicos, porque los algoritmos matemáticos están diseñados para ese periodo. Claro, yo le puedo hacer una uterina en la semana 14,5, pues claro que sí, no me pasa nada, técnicamente le saco un IP, eso no me va a dificultar. El tema es que si yo le quiero meter a la calculadora, me va a decir algún riesgo, lo mismo que me va a decir, ya está usted fuera de tiempo.
Y entonces, ¿qué hacemos? Señora, sus uterinas están altas, tiene riesgo de preeclampsia, tiene riesgo de parto prematuro, ya la asustamos a la paciente. Tiene que venir a mi consultorio privado cada 48 horas. ¿No? ¿No es cierto? Entonces manejémonos técnica y científicamente. Señora, no le puedo hacer el riesgo. Pero si ayer cumplí, hoy día tengo 40,6, ayer tenía 13,6. Sí, señora, pero ya no sirve. Ya no le puedo hacer el riesgo, no le puedo hacer la uso de la calculadora de riesgo. ¿No? Veremos otras maneras, pero no le puedo hacer el riesgo. Y entonces, si mi riesgo es alto, la otra pregunta que va a salir de la paciente es: ¿y entonces lo puedo evitar? ¿Qué le van a contestar? No puede, no hay forma, si no se seguirían muriendo 2 millones de niños con RCI al año. No hay forma de evitarlo. Pero hay forma de disminuir el riesgo, si, igual que en preeclampsia. Entonces usemos, ¿qué usa en preeclampsia? Aspirina, ¿no es cierto? ¿Cuánto come por dónde? Entre 100 y 150 miligramos a la hora del almuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿La aspirina se da a la hora del almuerzo? En la noche. A diferencia de los cardiólogos, ¿no? Ustedes usan a la hora del almuerzo su aspirina. Listo, aparte de los estilos de vida, ¿no es cierto? La aspirina es lo más importante. Y hay estudios hechos en relación a aspirina, pero todavía no está tan protocolizado su uso todavía. ¿Sí? Y por ejemplo, el clínico de Barcelona, en aquellos pacientes con trombofilia específicamente, apoyan el hecho de usar heparina en el siguiente evento gestacional, pero solo aquellos pacientes con trombofilia. El resto no tanto todavía. Falta aclarar un poco más. ¿Listo? Entonces no se olviden que definitivamente la restricción de crecimiento es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Es un gran síndrome obstétrico y es importante que ustedes por eso sepan identificar de manera muy temprana aquel feto con RCI con el objetivo de reducir tanto su morbo como mortalidad. ¿Listo? Que la definición, hemos dicho, operativa, no la filosófica, la operativa es ponderado fetal o perímetro abdominal por abajo del percentil 3, o si está entre el 3 y el 10, el Doppler alterado, o que haya una disminución de 2 cuartiles, ¿no es cierto?, entre un control y otro. ¿Listo? Y que el pequeño para la gestacional que está entre el 3 y el 10, pero con un Doppler obstétrico normal. Pero eso no significa que bajen la guardia, síganlo, en cualquier momento dar la cara de la verdadera restricción de crecimiento intrauterino. ¿Que deben hacer una detección precoz? Sí. ¿Por qué? Porque eso le va a reducir de 4 a 5 veces la muerte y mortalidad, o sea, es bastante significativo. Valoren bien los factores de riesgo de su paciente, tómense el tiempo para hacer una correcta historia clínica perinatal, bien completa, en la medida que sea lo posible. ¿Listo? Apóyense en la ecografía y para el Doppler, para el RCI del Doppler, no hay forma de seguirlo sin Doppler, ¿no es cierto? Que hay muchos factores de riesgo, pues sí, maternos, fetales, placentarios, etc. Son factores de riesgo para RCI. Lo más trascendente es la preeclampsia, hemos dicho. ¿Sí? Y que es importante que ustedes les pongan correctamente los apellidos, ¿sí? De origen placentario o no, aunque el de origen no placentario para el clínico de Barcelona es el P anormal, y el segundo apellido es si es precoz o tardío, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho si es precoz, le ponen estadía 1, 2, 3 y 4. Y que para la conducta obstétrica y el seguimiento del RCI es importante que ustedes busquen ese equilibrio, ¿no es cierto? No se apresuren, tampoco se demoren tanto, ¿listo? Y usen calculadoras de riesgo, hemos dicho, no solamente para RCI, sino para todo en la obstetricia, ¿ok? Usen calculadoras de riesgo para garantizar un control prenatal correcto y adecuado. Usen aspirina y heparina básicamente por el momento en trombofilias de por medio, por lo otro todavía no hay protocolos así estandarizados. Y obviamente enseñen ustedes a su paciente a mantener estilos de vida correctos, saludables, idealmente una consejería preconcepcional. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Gracias por su atención y su paciencia. ¿Alguna duda, chisme, comentario? ¿Todo claro o está más en bolero? ¿Cómo es? Doctor, por ejemplo, el tipo de lo que es la clasificación que es simétrico o asimétrico. O sea, ¿dónde existe? La clasificación. A mí me enseñaron así, no que es más, hay cierta literatura que ustedes revisen en algún libro por ahora que todavía sigue hablando del famoso simétrico y asimétrico.
realmente desde un punto de vista clínico, fisiopatológico, eso ya no encaja. Ya no encaja. Si uno quiere hacer una especie de símil a todo este nuevo enfoque moderno en la restricción, va en el sentido de que el simétrico más o menos como estaría pegado a grandes civilizaciones, pero no es necesariamente una correlación directa. Doctor, entonces, esto es más para diagnóstico prenatal, pero digamos cuando nacen, algunos consideraban para RCU y se pondrán el orden percentil 10, en eso suben, o sea, cuando Sí, ya es la nacen. pelea con los neonatólogos. Ajá. Es más, nosotros hasta hace muchos años, nosotros en ginecología materno-fetal en general, usábamos para todos estos percentiles tablas de origen neonatal. Hoy en día las tablas que se usan son tablas tales y deberían ser incluso tablas individualizadas. En nuestro medio lo único que maneja una tabla más o menos individualizada es la maternidad. En general después una tabla que si bien es individualizada pero es bastante asequible a nuestra población es la de Harvard. Por eso nosotros usamos las tablas de Harvard, tanto 4, tanto 3. Pero esa es la gran discrepancia con los neonatólogos. Poco a poco tienen que cambiar también su chip, porque agarran tus esquemas, Sí, socio. Te voy a mandar allá, hay una pregunta. ¿Qué? A ver, ¿y cómo se los embarazos generales para el Hay una expresión que se llama restricción selectiva. Y la restricción selectiva cambia el estereotipo. El estereotipo ya no es 4, solamente 3, estadio 1, 2, 3. Manda la umbilical, y esto lo centro reversa. Y en función de eso definimos cuándo salen, y principalmente no pasan de la semana 32 hasta el reverso, con restricción selectiva. Por eso tiene que hablar en un embarazo múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Vayan a descansar.